Amara cruzaba la calle al final de la tarde. El aire todavía estaba cálido por el sol de verano. El olor del asfalto cocido por el sol se mezclaba con la ligera brisa, aportando una sensación de frescura después de un día sofocante. Amara saboreaba cada paso que daba en la acera, con los pies cansados pero el corazón ligero. Había trabajado en este exclusivo restaurante durante años, un lugar donde las sonrisas forzadas y los modales educados eran parte de la decoración, pero donde la invisibilidad del personal negro era una regla tácita. Cada noche, después de quitarse el uniforme y salir de la sala, recuperaba el aliento, su dignidad intacta a pesar del cansancio y de las miradas curiosas de los clientes que pasaban junto a ella. Esa noche fue especial. Por fin había conseguido ahorrar lo suficiente para comprar los libros que tanto había apreciado, los que quería devorar para ampliar sus horizontes más allá de los límites que le imponía su vida diaria. Obras de historia, de filosofía, clásicos que solo había podido consultar en bibliotecas públicas. Hoy estaba orgullosa de haber logrado esta pequeña victoria. Esa noche se sintió libre, ligera, como si el mundo entero no pudiera hacer nada contra ella, como si todos los obstáculos se hubieran evaporado mientras las páginas de los libros que estaba a punto de leer la conectaban con una realidad más grande. Mientras caminaba por la calle tranquila, con sus pensamientos vagando entre planes y sueños, escuchó el sonido de un vehículo que se detenía abruptamente detrás de ella. El sonido del motor apagándose resonó en el aire caliente. Amara giró la cabeza y vio un coche patrulla. 2 policías, con rostros impasibles, la miraban a través de los cristales tintados. Un escalofrío la recorrió y el instinto de supervivencia la impulsó a ponerse rígida. Ella conocía esas miradas demasiado bien. Aquellos ojos prejuiciosos que, en un instante, la redujeron a una silueta sospechosa, una extraña cuyo mero paso por su campo visual bastaba para dar la alarma. «Señora, ¿podría parar, por favor?». La voz de uno de los policías, más autoritaria de lo necesario, la hizo saltar. Amara, ya familiarizada con ese tipo de interacción humillante, se detuvo sin decir palabra, con el cuerpo en alerta. Sus ojos comenzaron a escudriñar los alrededores, buscando una salida, un posible escape. Pero la idea de actuar con cautela pronto la atrapó. Sabía que todo podía degenerar en un instante, que la más mínima reacción podía provocar la escalada de una situación de la que probablemente ella saldría perdedora. Uno de los policías, alto e imponente, salió del coche, desprendiendo un aura de evidente superioridad. Se acercó a ella con pasos mesurados, con deliberada lentitud. Con cada movimiento que hacía, Amara podía sentir la presión creciendo en el aire a su alrededor, como si la sombra de la situación se volviera cada vez más pesada. La miró de arriba abajo y una sonrisa sarcástica se dibujó en sus labios. «¿Tienes algún papel?», preguntó rotundamente, sin razón aparente. El tono era más una acusación que una pregunta, y Amara lo sintió inmediatamente. «No hice nada, oficial», ella respondió con calma, aunque un nerviosismo sordo se apoderó de su voz. Metió la mano en su bolso, buscando su billetera con lo que esperaba que fuera una precisión tranquilizadora. Pero cada gesto, por trivial que fuese, adquiría la apariencia de un desafío en esa atmósfera cargada. El otro policía, más joven, menos seguro pero igual de arrogante, salió a su vez del coche. Su mirada recorrió a Amara con una especie de desprecio palpable. «Te vimos rondando por el barrio. ¿Qué buscabas?», dijo, con una sonrisa en su rostro, como si acabara de descubrir un secreto que consideraba a su alcance. Ante estas palabras, Amara sintió una oleada de ira crecer en su interior. El barrio en el que estaba no era suyo, pero eso no significaba que no tuviera derecho a estar allí. El color de su piel, sus rasgos, eran excusa suficiente para que no la consideraran una ciudadana de pleno derecho. Había escuchado esas líneas demasiadas veces. A la policía no le importaba lo que estaba haciendo ni a dónde iba. El mero hecho de que fuera una mujer negra caminando por un barrio que ellos consideraban reservado parecía suficiente para despertar sus sospechas. «Vuelvo a casa después de mi día de trabajo», dijo, con voz más firme. Sintió que la sangre le hervía ante la injusticia, pero sabía que la ira podía ser peligrosa. Era necesario mantener la calma. Pero eso no era lo que querían oír. Ya habían creado una versión de ella, una versión a la que ni siquiera se le permitía reaccionar. De repente, Amara se sintió atrapada, como una silueta distorsionada ante los ojos de estos 2 policías. «Siéntate aquí en la acera y no te muevas»,
ordenó el policía mayor. La orden fue brutal y humillante. Amara se encontró sentada en el suelo cálido, con el bolso apretado contra el estómago, como para anclarse a una realidad que no había elegido. Cada momento parecía expandirse, pero ella sabía que las cosas estaban a punto de empeorar. Detrás del primer patrullero se detuvo otro vehículo y del cual descendió un tercer agente. Era mayor, más tranquilo, pero su mirada también tenía el mismo peso de juicio. Se acercó con una sonrisa satisfecha, como si ya lo supiera todo. «Entonces, ¿sabes por qué estás aquí?», preguntó en tono condescendiente, mirándola fijamente. «No, no lo sé. Me arrestas por nada». Ella respondió, más secamente esta vez. Su voz había adquirido un tono de fastidio, pero intentó mantener la calma, consciente de que cualquier oleada de emoción podría volverse en su contra. La policía la ignoró, o mejor dicho, la acusó de manera intangible, sin pruebas, solo porque estaba allí, una presencia negra en un espacio que consideraban ajeno a su existencia. Lo acusaron de merodear como si eso fuera un delito en sí mismo. Buscaban el más mínimo defecto para encajarla en el molde de su estereotipo, para justificar su deseo de humillarla. Uno de los policías se acercó nuevamente a ella, inclinándose ligeramente sobre ella, dominando su postura. Su enorme figura parecía estirarse, casi amenazante. «Vamos a tener que llevarte a la estación», dijo fríamente. Amara sabía que la situación iba a escalar. Los policías, cuya mirada la juzgaba constantemente sin razón, representaban todo lo que había aprendido a evitar. La brutalidad, la injusticia y la arrogancia de unas autoridades que a menudo se creían por encima de la ley. Pero hoy ella no permitiría que eso sucediera. Su corazón latía con fuerza, pero ella controlaba su respiración, cada respiración un ancla en la realidad, una forma de evitar ceder a la ira. Ella sabía que en un mundo como este, su dignidad sería su arma más valiosa. Discretamente, Amara metió la mano en el bolsillo y presionó el botón de su teléfono. Su corazón volvió a acelerarse, pero tenía que mantener la calma. Este simple gesto, esta pequeña cosa que a menudo damos por sentado, podría convertirse en nuestro único medio de defensa. El vídeo sería una prueba de la injusticia que estaba sufriendo y esperaba poder usarlo para demostrar que no era ella quien tenía la culpa, sino ellos. Intentó que no se notara, pero el peso de la situación empezaba a pesar mucho sobre sus hombros. La policía, demasiado confiada en su poder, no tenía ni idea de que la estaban filmando. Amara sabía que si dejaba pasar esta oportunidad, la injusticia volvería a triunfar. La policía continuó acosándola, pero Amara mantuvo la calma. Sintió la humillación quemándole la piel, pero su expresión permaneció impasible. Las miradas que le dirigían, llenas de prejuicios, le eran familiares, pero esa noche no se rendiría. Las palabras de los policías, su entonación, la forma en que le hablaban como si no valiera nada. Todo aquello la impactó profundamente, pero no se dejó engañar. Ella sabía que buscaban una razón para menospreciarla, para rebajarla a su nivel. Estaban tratando de hacerla reaccionar, de hacerla ceder al miedo o a la ira, pero Amara sabía más. Ella se negó a ser su espectadora. Fue entonces cuando el grito atravesó el aire. Un grito que no parecía venir de la policía, sino de alguien en la calle. Amara giró la cabeza y vio figuras que se acercaban, atraídas por la conmoción. Los pasos se hicieron más fuertes y pronto una mujer de unos 40 años se detuvo cerca de los agentes de policía, observándolos con mirada preocupada. Ella no conocía a esta mujer, pero la empatía en sus ojos y el tono de su voz delataban un deseo de comprender, de involucrarse. Amara sintió que una ligera esperanza crecía en su interior. Quizás esta vez alguien les haga reaccionar. La mujer, seguida por un hombre que Amara reconoció como un alto inspector de policía, avanzó con determinación. Ella ya había visto a este policía en el barrio. Era uno de esos raros oficiales que realmente tomaban en serio su deber de hacer justicia y de no juzgar basándose en prejuicios. Había oído hablar de él como un hombre de principios, uno de los policías con los que todavía era posible hablar. El inspector se acercó, su mirada penetrante recorrió la escena, evaluando cada detalle. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con voz llena de calma pero con autoridad. Se volvió hacia los agentes de policía, quienes empezaron a balbucear torpes disculpas. Uno de ellos intentó restarle importancia a la situación, pero el inspector no les dio la oportunidad.
Los interrumpió firmemente. Se acabó. Diala ir. De repente, un peso pareció levantarse del pecho de Amara y ella se puso de pie lentamente. Los policías desconcertados miraron hacia abajo y uno en particular evitó su mirada. Ella podía ver la derrota en sus ojos. El inspector la miró un momento, como para asegurarse de que estaba bien, antes de hacer un gesto con la mano para guiarla hacia el coche patrulla. La mujer y el hombre la acompañaron. Su presencia le dio a Amara una sensación de seguridad que no había sentido antes. Mientras caminaban hacia el coche, ella finalmente se permitió un suspiro de alivio. No todo había terminado, pero ya había ganado una pequeña batalla. Al subir al coche, echó una última mirada a los agentes de policía, cuyos rostros estaban marcados por la confusión y el arrepentimiento. Amara sabía que, sin importar el resultado, el vídeo que había grabado era la clave de su victoria. Apenas lo había terminado cuando ya sentía que la adrenalina se le escapaba, pero su determinación seguía intacta. A la mañana siguiente, su teléfono vibró. El vídeo, que nadie podría imaginar ver así, había comenzado a circular en las redes sociales. Amara, tranquila y digna, se había convertido en un símbolo. Ella no buscaba fama ni reconocimiento, sino la verdad. La verdad sobre la brutalidad policial, el racismo sistémico que afecta a la sociedad y la importancia de enfrentarse a la injusticia. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas. Los oficiales fueron suspendidos en espera de una investigación interna y los comentarios llovieron expresando indignación y solidaridad. Amara se había convertido en una figura emblemática, un ejemplo de dignidad y coraje frente a un sistema que había hecho todo lo posible para humillarla. La prensa recogió la historia y muy rápidamente los debates sobre el racismo institucional se convirtieron en un elemento básico del debate público. Los policías, por su parte, tuvieron que rendir cuentas de sus actos no solo ante un tribunal, sino también ante una conciencia colectiva despierta. Amara, rodeada de sus seres queridos y de todos aquellos que la habían apoyado, se mantuvo erguida y más fuerte que nunca. Ella ya no era la víctima de esta injusticia, sino la voz de una resistencia que ya no permanecería en silencio. Y esa noche, mientras caminaba hacia casa, supo que su lucha no terminaría allí. Ella acababa de hacer estallar una cerradura, y otras la seguirían.